Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares de la Administración del Estado. Volumen 2. Disposición adicional 17. Tratamientos de datos de salud. 1. Se encuentran amparados en las letras G, H, I y J del artículo 9,2 del Reglamento UE 2016/679 los tratamientos de datos relacionados con la salud y de datos genéticos que estén regulados en las siguientes leyes y sus disposiciones de desarrollo. A. La Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad. B. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. C. La Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. D. La Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. E. La Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias. F. La Ley 14/2007 de 3 de julio de investigación biomédica. G. La Ley 33/2011 de 4 de octubre General de Salud Pública. H. La Ley 20/2015 de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Y el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los 105 medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015 de 24 de julio. J. El texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre. 2. El tratamiento de datos en la investigación en salud se regirá por los siguientes criterios. A. El interesado o, en su caso, su representante legal, podrá otorgar el consentimiento para el uso de sus datos con fines de investigación en salud y, en particular, la biomédica. Tales finalidades podrán abarcar categorías relacionadas con áreas generales vinculadas a una especialidad médica o investigadora. B. Las autoridades sanitarias e instituciones públicas con competencias en vigilancia de la salud pública podrán llevar a cabo estudios científicos sin el consentimiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública. C. Se considerará lícita y compatible la reutilización de datos personales con fines de investigación en materia de salud y biomédica cuando, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con el área en la que se integrase científicamente el estudio inicial. En tales casos, los responsables deberán publicar la información establecida por el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en un lugar fácilmente accesible de la página web corporativa del centro donde se realice la investigación o estudio clínico, y en su caso, en la del promotor, y notificar la existencia de esta información por medios electrónicos a los afectados. Cuando estos carezcan de medios para acceder a tal información, podrán solicitar su remisión en otro formato. Para los tratamientos previstos en esta letra, se requerirá informe previo favorable del Comité de Ética de la Investigación. D. Se considera lícito el uso de datos personales pseudonimizados con fines de investigación en salud y, en particular, biomédica. El uso de datos personales pseudonimizados con fines de investigación en salud pública y biomédica requerirá: primero, una separación técnica y funcional entre el equipo investigador
y quienes realicen la pseudonimización y conserven la información que posibilite la reidentificación. Segundo, que los datos pseudonimizados únicamente sean accesibles al equipo de investigación cuando exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar ninguna actividad de reidentificación. Y se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y el acceso de terceros no autorizados. Podrá procederse a la reidentificación de los datos en su origen cuando, con motivo de una investigación que utilice datos pseudonimizados, se aprecie la existencia de un peligro real y concreto para la seguridad o salud de una persona o grupo de personas, o una amenaza grave para sus derechos, o sea necesaria para garantizar una adecuada asistencia sanitaria. Cuando se traten datos personales con fines de investigación en salud, y en particular la biomédica, a los efectos del artículo 89,2 del Reglamento UE 2016/679, podrán excepcionarse los derechos de los afectados previstos en los artículos 15, 16, 18 y 21 del Reglamento EU 2016/679 cuando: primero, los citados derechos se ejerzan directamente ante los investigadores o centros de investigación que utilicen datos anonimizados o pseudonimizados. Segundo, el ejercicio de tales derechos se refiera a los resultados de la investigación. Tercero, la investigación tenga por objeto un interés público esencial relacionado con la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública u otros objetivos importantes de interés público general, siempre que en este último caso la excepción esté expresamente recogida por una norma con rango de ley. Cuando, conforme a lo previsto por el artículo 89 del Reglamento UE 2016/679, se lleve a cabo un tratamiento con fines de investigación en salud pública y, en particular, biomédica, se procederá a: primero, realizar una evaluación de impacto que determine los riesgos derivados del tratamiento en los supuestos previstos en el artículo 35 del Reglamento UE 2016/679 o en los establecidos por la autoridad de control. Esta evaluación incluirá de modo específico los riesgos de reidentificación vinculados a la anonimización o pseudonimización de los datos. Segundo, someter la investigación científica a las normas de calidad y, en su caso, a las directrices internacionales sobre buena práctica clínica. Tercero, adoptar, en su caso, medidas dirigidas a garantizar que los investigadores no acceden a datos de identificación de los interesados. Cuarto, designar un representante legal establecido en la Unión Europea, conforme al artículo 74 del Reglamento UE 536/2014, si el promotor de un ensayo clínico no está establecido en la Unión Europea. Dicho representante legal podrá coincidir con el previsto en el artículo 27,1 del Reglamento UE 2016/679. El uso de datos personales pseudonimizados con fines de investigación en salud pública y, en particular, biomédica deberá ser sometido al informe previo del Comité de Ética de la Investigación, previsto en la normativa sectorial. En defecto de la existencia del mencionado comité, la entidad responsable de la investigación requerirá informe previo del delegado de protección de datos o, en su defecto, de un experto con los conocimientos previos en el artículo 37,5 del Reglamento UE 2016/679. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los comités de ética de la investigación, en el ámbito de la salud, biomédico o del medicamento, deberán integrar entre sus miembros un delegado de protección de datos o, en su defecto, un experto con conocimientos suficientes del Reglamento UE 2016/679 cuando se ocupen de actividades de investigación que comporten el tratamiento de datos personales o de datos pseudonimizados o anonimizados. Disposición adicional 18. Criterios de seguridad. La Agencia Española de Protección de Datos desarrollará, con la colaboración, cuando sea precisa, de todos los actores implicados, las herramientas, guías, directrices y orientaciones que resulten precisas para dotar a los profesionales,
microempresas y pequeñas y medianas empresas de pautas adecuadas para el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad activa establecidas en el título IV del Reglamento UE 2016/679 y en el título V de esta Ley Orgánica. Disposición adicional 19. Derechos de los menores ante Internet. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de ley dirigido específicamente a garantizar los derechos de los menores ante el impacto de Internet, con el fin de garantizar su seguridad y luchar contra la discriminación y la violencia que sobre los mismos es ejercida mediante las nuevas tecnologías. Disposición adicional 20. Especialidades del régimen jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. No será de aplicación a la Agencia Española de Protección de Datos el artículo 50,2c de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. 2. La Agencia Española de Protección de Datos podrá adherirse a los sistemas de contratación centralizada establecidos por las administraciones públicas y participar en la gestión compartida de servicios comunes prevista en el artículo 85 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Disposición adicional 21. Educación digital. Las administraciones educativas darán cumplimiento al mandato contenido en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 83 de esta Ley Orgánica, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la misma. Disposición adicional 22. Acceso a los archivos públicos y eclesiásticos. Las autoridades públicas competentes facilitarán el acceso a los archivos públicos y eclesiásticos en relación con los datos que se soliciten con ocasión de investigaciones policiales o judiciales de personas desaparecidas, debiendo atender las solicitudes con prontitud y diligencia las instituciones o congregaciones religiosas a las que se realicen las peticiones de acceso. Disposiciones transitorias. Disposición transitoria 1. Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. El Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, continuará vigente en lo que no se oponga a lo establecido en el título 8 de esta Ley Orgánica. 2. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 5 del artículo 48 y en el artículo 49 de esta Ley Orgánica, se aplicará una vez expire el mandato de quien ostente la condición de director de la Agencia Española de Protección de Datos, a la entrada en vigor de la misma. Disposición transitoria 2. Códigos tipo inscritos en las autoridades de protección de datos conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los promotores de los códigos tipo inscritos en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos o en las autoridades autonómicas de protección de datos deberán adaptar su contenido a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento UE 2016/679 en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley Orgánica. Si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera solicitado la aprobación prevista en el artículo 38,4 de esta Ley Orgánica, se cancelará la inscripción y se comunicará a sus promotores. Disposición transitoria 3. Régimen transitorio de los procedimientos. 1. Los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica se regirán por la normativa anterior, salvo que esta Ley Orgánica contenga disposiciones más favorables para el interesado. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será asimismo de aplicación a los procedimientos respecto de los cuales ya se hubieren iniciado las actuaciones previas a las que se refiere la sección segunda del capítulo 3 del título IX del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre. Disposición transitoria 4.
Tratamientos sometidos a la Directiva UE 2016/680. Los tratamientos sometidos a la Directiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos, y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, continuarán rigiéndose por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en particular el artículo 22, y sus disposiciones de desarrollo, en tanto no entre en vigor la norma que transponga al derecho español lo dispuesto en la citada directiva. Disposición transitoria quinta. Contratos de encargado del tratamiento. Los contratos de encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos, y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022. Durante dichos plazos, cualquiera de las partes podrá exigir a la otra la modificación del contrato, a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento UE 2016/679 y en el capítulo 2 del título V de esta Ley Orgánica. Disposición transitoria sexta. Reutilización con fines de investigación en materia de salud y biomédica de datos personales recogidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica. Se considerará lícita y compatible la reutilización con fines de investigación en salud y biomédica de datos personales recogidos lícitamente con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. A. Que dichos datos personales se utilicen para la finalidad concreta para la que se hubiera prestado consentimiento. B. Que, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen tales datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con la especialidad médica o investigadora, en la que se integrase científicamente el estudio inicial. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional 14ª y en la disposición transitoria cuarta, queda derogada la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. 2. Queda derogado el Real Decreto Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea, en materia de protección de datos. 3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se opongan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 y en la presente Ley Orgánica. Disposiciones finales. Disposición final primera. Naturaleza de la presente ley. La presente ley tiene el carácter de ley orgánica. No obstante, tienen carácter de ley ordinaria. El título IV. El título 7, salvo los artículos 52 y 53 que tienen carácter orgánico. El título 8. El título IX. Los artículos 79, 80, 81, 82, 88, 95, 96 y 97 del título X. Las disposiciones adicionales, salvo la disposición adicional segunda y la disposición adicional 17ª, que tienen carácter orgánico. Las disposiciones transitorias. Las disposiciones finales, salvo las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, octava, 10ª y 16ª que tienen carácter orgánico. Disposición final segunda. Título competencial. 1.
Esta ley orgánica se dicta al amparo del artículo 149,1 primera de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2. El capítulo 1 del título 7, el título 8, la disposición adicional cuarta y la disposición transitoria primera solo serán de aplicación a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos. 3. Los artículos 87 a 90 se dictan al amparo de la competencia exclusiva que el artículo 149,1 séptima y 18ª de la Constitución reserva al Estado en materia de legislación laboral y bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos respectivamente. 4. La disposición adicional quinta y las disposiciones finales séptima y sexta se dictan al amparo de la competencia que el artículo 149,1 sexta de la Constitución atribuye al Estado en materia de legislación procesal. 5. La disposición adicional tercera se dicta al amparo del artículo 149,1 18ª de la Constitución. 6. El artículo 96 se dicta al amparo del artículo 149,1 octava de la Constitución. Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. Se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general que queda redactada como sigue. 1. El apartado 3 del artículo 39 queda redactado como sigue. 3. Dentro del plazo anterior, cualquier persona podrá formular reclamación dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, si bien solo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción, o a la no inclusión del reclamante en ninguna sección del censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello. También serán atendidas las solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión en las copias del censo electoral, que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral. No serán tenidas en cuenta para la elección convocada las que reflejen un cambio de residencia de una circunscripción a otra, realizado con posterioridad a la fecha de cierre del censo para cada elección, debiendo ejercer su derecho en la sección correspondiente a su domicilio anterior. 2. Se añade un nuevo artículo 58 bis, con el contenido siguiente. Artículo 58 bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales. 1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas. 2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. 3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial. 4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral. 5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición. Disposición final cuarta. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. Se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial en los siguientes términos. 1. Se añade un apartado tercero al artículo 58, con la siguiente redacción. Artículo 58.
Tercero. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial. 2. Se añade una letra F al artículo 66, con la siguiente redacción. Artículo 66. F. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos. 3. Se añaden una letra K al apartado 1 y un nuevo apartado 7 al artículo 74, con la siguiente redacción. Artículo 74. 1. K. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Autoridad de Protección de Datos de la comunidad autónoma respectiva. 7. Corresponde a las salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia a autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de autoridades autonómicas de protección de datos a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica. 4. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 90. 7. Corresponde a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo autorizar mediante auto el requerimiento de información por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad. Se añade un nuevo capítulo 2 al título B de la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad con el siguiente contenido. Capítulo 2. Tratamiento de datos de la investigación en salud. Artículo 105 bis. El tratamiento de datos personales en la investigación en salud se regirá por lo dispuesto en la disposición adicional 17ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Disposición final sexta. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. La Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, se modifica en los siguientes términos. 1. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 10. 7. Conocerán de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por la Autoridad de Protección de Datos de la comunidad autónoma respectiva. 2. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 11. 5. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos. 3. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 12. 4. Conocerá de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial. 4. Se introduce un nuevo artículo 122 ter, con el siguiente tenor. Artículo 122 ter. Procedimiento de autorización judicial, de conformidad de una decisión de la Comisión Europea, en materia de transferencia internacional de datos. 1. El procedimiento para obtener la autorización judicial a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
se iniciará con la solicitud de la Autoridad de Protección de Datos, dirigida al tribunal competente, para que se pronuncie acerca de la conformidad de una decisión de la Comisión Europea, en materia de transferencia internacional de datos con el derecho de la Unión Europea. La solicitud irá acompañada de copia del expediente que se encontrase pendiente de resolución ante la Autoridad de Protección de Datos. 2. Serán partes en el procedimiento, además de la Autoridad de Protección de Datos, quienes lo fueran en el procedimiento tramitado ante ella y, en todo caso, la Comisión Europea. 3. El acuerdo de admisión o inadmisión a trámite del procedimiento confirmará, modificará o levantará la suspensión del procedimiento por posible vulneración de la normativa de protección de datos tramitado ante la Autoridad de Protección de Datos, del que trae causa este procedimiento de autorización judicial. 4. Admitida a trámite la solicitud, el tribunal competente lo notificará a la Autoridad de Protección de Datos, a fin de que dé traslado a quienes interviniesen en el procedimiento tramitado ante la misma, para que se personen en el plazo de 3 días. Igualmente, se dará traslado a la Comisión Europea a los mismos efectos. 5. Concluido el plazo mencionado en la letra anterior, se dará traslado de la solicitud de autorización a las partes personadas, a fin de que en el plazo de 10 días aleguen lo que estimen procedente, pudiendo solicitar en ese momento la práctica de las pruebas que estimen necesarias. 6. Transcurrido el período de prueba, si alguna de las partes lo hubiese solicitado y el órgano jurisdiccional lo estimase pertinente, se celebrará una vista. El tribunal podrá decidir el alcance de las cuestiones sobre las que las partes deberán centrar sus alegaciones en dicha vista. 7. Finalizados los trámites mencionados en los 3 apartados anteriores, el tribunal competente adoptará en el plazo de 10 días una de estas decisiones. A. Si considerase que la decisión de la Comisión Europea es conforme al derecho de la Unión Europea, dictará sentencia declarándolo así y denegando la autorización solicitada. B. En caso de considerar que la decisión es contraria al derecho de la Unión Europea, dictará auto de planteamiento de cuestión prejudicial de validez de la citada decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los términos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La autorización solamente podrá ser concedida si la decisión de la Comisión Europea cuestionada fuera declarada inválida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 8. El régimen de recursos será el previsto en esta ley. Disposición final séptima. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero de enjuiciamiento civil. Se modifica el artículo 15 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero de enjuiciamiento civil, que queda redactado como sigue. Artículo 15 bis. Intervención en procesos de defensa de la competencia y de protección de datos. 1. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias podrán intervenir en los procesos de defensa de la competencia y de protección de datos, sin tener la condición de parte, por propia iniciativa o a instancia del órgano judicial, mediante la aportación de información o presentación de observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de defensa de la competencia. Con la venia del correspondiente órgano judicial, podrán presentar también observaciones verbales. A estos efectos, podrán solicitar al órgano jurisdiccional competente que les remita o haga remitir todos los documentos necesarios para realizar una valoración del asunto de que se trate. La aportación de información no alcanzará a los datos o documentos obtenidos en el ámbito de las circunstancias de aplicación de la exención o reducción del importe de las multas previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia. 2. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas
aportarán la información o presentarán las observaciones previstas en el número anterior, 10 días antes de la celebración del acto del juicio a que se refiere el artículo 433, o dentro del plazo de oposición o impugnación del recurso interpuesto. 3. Lo dispuesto en los anteriores apartados en materia de procedimiento será asimismo de aplicación cuando la Comisión Europea, la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, en el ámbito de sus competencias, consideren precisa su intervención en un proceso que afecte a cuestiones relativas a la aplicación del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Disposición final octava. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Se incluye una nueva letra L, en el apartado 2 del artículo 46 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, con el contenido siguiente. L. La formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet. Disposición final novena. Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Se modifica el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que pasa a tener el siguiente tenor. Artículo 16. 3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos personales, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. Se exceptúan los supuestos de investigación previstos en el apartado 2 de la disposición adicional 17ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Asimismo, se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínico-asistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso. Cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para la salud de la población, las administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley 33/2011, de 4 de octubre General de Salud Pública, podrán acceder a los datos identificativos de los pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública. El acceso habrá de realizarse, en todo caso, por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa motivación por parte de la Administración que solicitase el acceso a los datos. Disposición final décima. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. Se incluye una nueva letra L, en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que queda redactado como sigue. L. La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva. Disposición final undécima. Modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Se modifica la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en los siguientes términos. 1. Se añade un nuevo artículo 6 bis con la siguiente redacción. Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento. Los sujetos enumerados en el artículo 77,1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales publicarán su inventario de actividades de tratamiento, en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica. 2. El apartado 1 del artículo 15 queda redactado como sigue. 1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos, o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado, o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. Disposición final 12ª. Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que pasan a tener la siguiente redacción. Artículo 28. 2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Las administraciones públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de 10 días, a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente. 3. Las administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Asimismo, las administraciones públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable, o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las administraciones públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las administraciones públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación. Disposición final 13ª. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se añade un nuevo artículo 20 bis al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, con el siguiente contenido. Artículo 20 bis. Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión.
Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Disposición final 14. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se añade una nueva letra J bis en el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, que quedará redactada como sigue. J bis, a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Disposición final 15. Desarrollo normativo. Se habilita al Gobierno para desarrollar lo dispuesto en los artículos 3,2, 38,6, 45,2, 63,3, 96,3 y disposición adicional sexta, en los términos establecidos en ellos. Disposición final 16. Entrada en vigor. La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 2. El Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. El Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, deroga la Directiva 95/46/CE, Reglamento General de Protección de Datos. Fue publicado en el DOE número 119 de 4 de mayo de 2016. 2,1. Índice. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de aplicación material. Artículo 3. Ámbito territorial. Artículo 4. Definiciones. Capítulo 2. Principios. Artículo 5. Principios relativos al tratamiento. Artículo 6. Licitud del tratamiento. Artículo 7. Condiciones para el consentimiento. Artículo 8. Condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la información. Artículo 9. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. Artículo 10. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales. Artículo 11. Tratamiento que no requiere identificación. Capítulo 3. Derechos del interesado. Sección 1. Transparencia y modalidades. Artículo 12. Transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del interesado. Sección 2. Información y acceso a los datos personales. Artículo 13. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado. Artículo 14. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado. Artículo 15. Derecho de acceso del interesado. Sección 3. Rectificación y supresión. Artículo 16. Derecho de rectificación. Artículo 17. Derecho de supresión, el derecho al olvido. Artículo 18. Derecho a la limitación del tratamiento. Artículo 19. Obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales
o la limitación del tratamiento. Artículo 20. Derecho a la portabilidad de los datos. Sección 4. Derecho de oposición y decisiones individuales automatizadas. Artículo 21. Derecho de oposición. Artículo 22. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Sección 5. Limitaciones. Artículo 23. Limitaciones. Capítulo 4. Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. Sección 1. Obligaciones generales. Artículo 24. Responsabilidad del responsable del tratamiento. Artículo 25. Protección de datos desde el diseño y por defecto. Artículo 26. Corresponsables del tratamiento. Artículo 27. Representantes de responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión. Artículo 28. Encargado del tratamiento. Artículo 29. Tratamiento bajo la autoridad del responsable o del encargado del tratamiento. Artículo 30. Registro de las actividades de tratamiento. Artículo 31. Cooperación con la autoridad de control. Sección 2. Seguridad de los datos personales. Artículo 32. Seguridad del tratamiento. Artículo 33. Notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control. Artículo 34. Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado. Sección 3. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos y consulta previa. Artículo 35. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos. Artículo 36. Consulta previa. Sección 4. Delegado de protección de datos. Artículo 37. Designación del delegado de protección de datos. Artículo 38. Posición del delegado de protección de datos. Artículo 39. Funciones del delegado de protección de datos. Sección 5. Códigos de conducta y certificación. Artículo 40. Códigos de conducta. Artículo 41. Supervisión de códigos de conducta aprobados. Artículo 42. Certificación. Artículo 43. Organismo de certificación. Capítulo V. Transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales. Artículo 44. Principio general de las transferencias. Artículo 45. Transferencias basadas en una decisión de adecuación. Artículo 46. Transferencias mediante garantías adecuadas. Artículo 47. Normas corporativas vinculantes. Artículo 48. Transferencias o comunicaciones no autorizadas por el derecho de la Unión. Artículo 49. Excepciones para situaciones específicas. Artículo 50. Cooperación internacional en el ámbito de la protección de datos personales. Capítulo 6. Autoridades de control independientes. Sección 1. Independencia. Artículo 51. Autoridad de control. Artículo 52. Independencia. Artículo 53. Condiciones generales aplicables a los miembros de la autoridad de control. Artículo 54. Normas relativas al establecimiento de la autoridad de control. Sección 2. Competencia, funciones y poderes. Artículo 55. Competencia. Artículo 56. Competencia de la autoridad de control principal. Artículo 57. Funciones. Artículo 58. Poderes.
Artículo 59. Informe de actividad. Capítulo 7. Cooperación y coherencia. Sección 1. Cooperación y coherencia. Artículo 60. Cooperación entre la autoridad de control principal y las demás autoridades de control interesadas. Artículo 61. Asistencia mutua. Artículo 62. Operaciones conjuntas de las autoridades de control. Sección 2. Coherencia. Artículo 63. Mecanismo de coherencia. Artículo 64. Dictamen del comité. Artículo 65. Resolución de conflictos por el comité. Artículo 66. Procedimiento de urgencia. Artículo 67. Intercambio de información. Sección 3. Comité Europeo de Protección de Datos. Artículo 68. Comité Europeo de Protección de Datos. Artículo 69. Independencia. Artículo 70. Funciones del comité. Artículo 71. Informes. Artículo 72. Procedimiento. Artículo 73. Presidencia. Artículo 74. Funciones del presidente. Artículo 75. Secretaría. Artículo 76. Confidencialidad. Capítulo 8. Recursos, responsabilidad y sanciones. Artículo 77. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Artículo 78. Derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de control. Artículo 79. Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado del tratamiento. Artículo 80. Representación de los interesados. Artículo 81. Suspensión de los procedimientos. Artículo 82. Derecho a indemnización y responsabilidad. Artículo 83. Condiciones generales para la imposición de multas administrativas. Artículo 84. Sanciones. Capítulo 9. Disposiciones relativas a situaciones específicas de tratamiento. Artículo 85. Tratamiento y libertad de expresión y de información. Artículo 86. Tratamiento y acceso del público a documentos oficiales. Artículo 87. Tratamiento del número nacional de identificación. Artículo 88. Tratamiento en el ámbito laboral. Artículo 89. Garantías y excepciones aplicables al tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. Artículo 90. Obligaciones de secreto. Artículo 91. Normas vigentes sobre protección de datos de las iglesias y asociaciones religiosas. Capítulo X. Actos delegados y actos de ejecución. Artículo 92. Ejercicio de la delegación. Artículo 93. Procedimiento de comité. Capítulo 11. Disposiciones finales. Artículo 94. Derogación de la Directiva 95/46/CE. Artículo 95. Relación con la Directiva 2002/58/CE. Artículo 96. Relación con acuerdos celebrados anteriormente. Artículo 97. Informes de la Comisión. Artículo 98. Revisión de otros actos jurídicos de la Unión en materia de protección de datos. Artículo 99. Entrada en vigor y aplicación. 2,2. Disposiciones generales. Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. 1.
El presente reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos. 2. El presente reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales. 3. La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Artículo 2. Ámbito de aplicación material. 1. El presente reglamento se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 2. El presente reglamento no se aplica al tratamiento de datos personales. A. En el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión. B. Por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título V del TUE. C. Efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. D. Por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención. 3. El reglamento CE NO 45/2001 es de aplicación al tratamiento de datos de carácter personal por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión. El reglamento CE NO 45/2001 y otros actos jurídicos de la Unión aplicables a dicho tratamiento de datos de carácter personal se adaptarán a los principios y normas del presente reglamento de conformidad con su artículo 98. 4. El presente reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación de la Directiva 2000/31/CE, en particular sus normas relativas a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios establecidas en sus artículos 12 a 15. Artículo 3. Ámbito territorial. 1. El presente reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no. 2. El presente reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con a. La oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere su pago. B. El control de su comportamiento, en la medida en que éste tenga lugar en la Unión. 3. El presente reglamento se aplica al tratamiento de datos personales por parte de un responsable que no esté establecido en la Unión sino en un lugar en que el derecho de los Estados miembros sea de aplicación en virtud del derecho internacional público. Artículo 4. Definiciones. A efectos del presente reglamento se entenderá por 1. Datos personales. Toda información sobre una persona física identificada o identificable, el interesado. Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. 2. Tratamiento. Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. 3. Limitación del tratamiento.
El marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro. 4. Elaboración de perfiles. Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física. 5. Pseudonimización. El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. 6. Fichero. Todo conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. 7. Responsable del tratamiento o responsable. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo o junto con otros determine los fines y medios del tratamiento. Si el derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el derecho de la Unión o de los Estados miembros. 8. Encargado del tratamiento o encargado. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. 9. Destinatario. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante, no se considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación concreta de conformidad con el derecho de la Unión o de los Estados miembros. El tratamiento de tales datos por dichas autoridades públicas será conforme con las normas en materia de protección de datos aplicables a los fines del tratamiento. 10. Tercero. Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado. 11. Consentimiento del interesado. Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 12. Violación de la seguridad de los datos personales. Toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. 13. Datos genéticos. Datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona. 14. Datos biométricos. Datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. 15. Datos relativos a la salud. Datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria que revelen información sobre su estado de salud. 16. Establecimiento principal. A. En lo que se refiere a un responsable del tratamiento con establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión, salvo que las decisiones sobre los fines y los medios del tratamiento se tomen en otro establecimiento del responsable en la Unión, y este último establecimiento tenga el poder de hacer aplicar tales decisiones, en cuyo caso el establecimiento que haya adoptado tales decisiones se considerará establecimiento principal. B. En lo que se refiere a un encargado del tratamiento con establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión, o si careciera de esta,
el establecimiento del encargado en la Unión en el que se realicen las principales actividades de tratamiento en el contexto de las actividades de un establecimiento del encargado, en la medida en que el encargado esté sujeto a obligaciones específicas con arreglo al presente reglamento. 17. Representante. Persona física o jurídica establecida en la Unión que, habiendo sido designada por escrito por el responsable o el encargado del tratamiento, con arreglo al artículo 27, represente al responsable o al encargado en lo que respecta a sus respectivas obligaciones en virtud del presente reglamento. 18. Empresa. Persona física o jurídica dedicada a una actividad económica, independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o asociaciones que desempeñen regularmente una actividad económica. 19. Grupo empresarial. Grupo constituido por una empresa que ejerce el control y sus empresas controladas. 20. Normas corporativas vinculantes. Las políticas de protección de datos personales asumidas por un responsable o encargado del tratamiento establecido en el territorio de un Estado miembro para transferencias o un conjunto de transferencias de datos personales a un responsable o encargado en uno o más países terceros, dentro de un grupo empresarial o una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta. 21. Autoridad de control. La autoridad pública independiente establecida por un Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51. 22. Autoridad de control interesada. La autoridad de control a la que afecta el tratamiento de datos personales debido a que a. El responsable o el encargado del tratamiento está establecido en el territorio del Estado miembro de esa autoridad de control. B. Los interesados que residen en el Estado miembro de esa autoridad de control se ven sustancialmente afectados, o es probable que se vean sustancialmente afectados por el tratamiento. C. Se ha presentado una reclamación ante esa autoridad de control. 23. Tratamiento transfronterizo. A. El tratamiento de datos personales, realizado en el contexto de las actividades de establecimientos en más de un Estado miembro, de un responsable o un encargado del tratamiento en la Unión, si el responsable o el encargado está establecido en más de un Estado miembro. B. El tratamiento de datos personales, realizado en el contexto de las actividades de un único establecimiento, de un responsable o un encargado del tratamiento en la Unión, pero que afecta sustancialmente o es probable que afecte sustancialmente a interesados en más de un Estado miembro. 24. Objeción pertinente y motivada. La objeción a una propuesta de decisión sobre la existencia o no de infracción del presente reglamento, o sobre la conformidad con el presente reglamento de acciones previstas en relación con el responsable o el encargado del tratamiento, que demuestre claramente la importancia de los riesgos que entraña el proyecto de decisión para los derechos y libertades fundamentales de los interesados, y en su caso, para la libre circulación de datos personales dentro de la Unión. 25. Servicio de la sociedad de la información. Todo servicio conforme a la definición del artículo 1 apartado 1 letra B, de la Directiva UE 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, 19. 26. Organización internacional. Una organización internacional y sus entes subordinados de derecho internacional público o cualquier otro organismo creado mediante un acuerdo entre dos o más países o en virtud de tal acuerdo. 2,3. Principios. Capítulo 2. Principios. Artículo 5. Principios relativos al tratamiento. 1. Los datos personales serán a. Tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. Licitud, lealtad y transparencia. B. Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. De acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos, no se considerará incompatible con los fines iniciales. Limitación de la finalidad. C. Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
Minimización de datos. D. Exactos y, si fuera necesario, actualizados. Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. Exactitud. Mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. Los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente reglamento, a fin de proteger los derechos y libertades del interesado. Limitación del plazo de conservación. F. Tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas. Integridad y confidencialidad. 2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo. Responsabilidad proactiva. Artículo 6. Licitud del tratamiento. 1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones. A. El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. B. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. C. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. D. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. F. El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado, que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. Lo dispuesto en la letra F del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. 2. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más específicas a fin de adaptar la aplicación de las normas del presente reglamento con respecto al tratamiento en cumplimiento del apartado 1, letras C y E, fijando de manera más precisa requisitos específicos de tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento lícito y equitativo, con inclusión de otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo 9. 3. La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras C y E, deberá ser establecida por A. El derecho de la Unión. B. El derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento. La finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica o en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra E. Será necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Dicha base jurídica podrá contener disposiciones específicas para adaptar la aplicación de normas del presente reglamento, entre otras, las condiciones generales que rigen la licitud del tratamiento por parte del responsable, los tipos de datos objeto de tratamiento, los interesados afectados, las entidades a las que se pueden comunicar datos personales y los fines de tal comunicación, la limitación de la finalidad, los plazos de conservación de los datos, así como las operaciones y los procedimientos del tratamiento, incluidas las medidas para garantizar un tratamiento lícito y equitativo, como las relativas a otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo 9. El derecho de la Unión o de los Estados miembros cumplirá un objetivo de interés público
y será proporcional al fin legítimo perseguido. 4. Cuando el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales no esté basado en el consentimiento del interesado, o en el derecho de la Unión o de los Estados miembros, que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el artículo 23, apartado 1, el responsable del tratamiento, con objeto de determinar si el tratamiento con otro fin es compatible con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales, tendrá en cuenta, entre otras cosas, a cualquier relación entre los fines para los cuales se hayan recogido los datos personales y los fines del tratamiento ulterior previsto. B. El contexto en que se hayan recogido los datos personales, en particular por lo que respecta a la relación entre los interesados y el responsable del tratamiento. C. La naturaleza de los datos personales, en concreto cuando se traten categorías especiales de datos personales, de conformidad con el artículo 9, o datos personales relativos a condenas e infracciones penales, de conformidad con el artículo 10. D. Las posibles consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior previsto. E. La existencia de garantías adecuadas, que podrán incluir el cifrado o la pseudonimización. Artículo 7. Condiciones para el consentimiento. 1. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquél consintió el tratamiento de sus datos personales. 2. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante en ninguna parte de la declaración que constituya infracción del presente reglamento. 3. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo. 4. Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato. Artículo 8. Condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la información. 1. Cuando se aplique el artículo 6, apartado 1, letra A, en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, el tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años. Si el niño es menor de 16 años, tal tratamiento únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó. Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines, siempre que ésta no sea inferior a 13 años. 2. El responsable del tratamiento hará esfuerzos razonables para verificar en tales casos que el consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, teniendo en cuenta la tecnología disponible. 3. El apartado 1 no afectará a las disposiciones generales del derecho contractual de los Estados miembros, como las normas relativas a la validez, formación o efectos de los contratos en relación con un niño. Artículo 9. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. 1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física. 2.
El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes. A. El interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado. B. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el derecho de la Unión de los Estados miembros, o un convenio colectivo con arreglo al derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado. C. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento. D. El tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines, y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados. E. El tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos. F. El tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial. G. El tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado. H. El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3. Y el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional. J. El tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado. 3. Los datos personales a que se refiere el apartado 1 podrán tratarse a los fines citados en el apartado 2, letra H, cuando su tratamiento sea realizado por un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional, o bajo su responsabilidad, de acuerdo con el derecho de la Unión o de los Estados miembros, o con las normas establecidas por los organismos nacionales competentes, o por cualquier otra persona sujeta también a la obligación de secreto de acuerdo con el derecho de la Unión o de los Estados miembros o de las normas establecidas por los organismos nacionales competentes. 4. Los Estados miembros podrán mantener o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones, con respecto al tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud. Artículo 10. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales.
El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas sobre la base del artículo 6, apartado 1, solo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Solo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de las autoridades públicas. Artículo 11. Tratamiento que no requiere identificación. 1. Si los fines para los cuales un responsable trata datos personales no requieren o ya no requieren la identificación de un interesado por el responsable, éste no estará obligado a mantener, obtener o tratar información adicional con vistas a identificar al interesado, con la única finalidad de cumplir el presente reglamento. 2. Cuando, en los casos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, el responsable sea capaz de demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado, le informará en consecuencia, de ser posible. En tales casos no se aplicarán los artículos 15 a 20, excepto cuando el interesado, a efectos del ejercicio de sus derechos en virtud de dichos artículos, facilite información adicional que permita su identificación.